Con el título de apócrifo, que significa originalmente ocultar lejos, fueron calificados una cantidad de libros que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, y en ellos encontramos escritos en torno a la figura de Jesús que nos dan a conocer detalles de su naturaleza, esencia, hechos y dichos. Sin embargo, estos no fueron aceptados en el canon del Tanaj judío de la Septuaginta griega, como tampoco en las versiones de las Biblias usadas por los cristianos católicos, ortodoxos y protestantes. A pesar de su exclusión en el canon, es imposible desconocer que estos evangelios apócrifos tienen nombres, características, narraciones interesantes y muy importantes que revelan quién es Jesús. Con su aparición, los apócrifos han hecho tambalear las bases tradicionales de un cristianismo que ha reconocido más al Jesús histórico, convirtiéndolo en un ícono religioso, desfigurando su naturaleza, vida y palabras, las cuales, según los apócrifos, nos muestran con relevancia la naturaleza divino-humana tanto de Jesús como la nuestra. Esta información, por supuesto, no conviene al sistema político-religioso dominante porque pone al descubierto nuestra identidad y potencial como seres divinos humanos, tal como Jesús lo vino a revelar para liberarnos de este sistema. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi, los cuales, desde mi punto de vista, comprueban el cumplimiento de la antigua profecía sobre Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 15, el escritor hace referencia al cumplimiento de una profecía generalmente asociada con Israel y su paralelismo con el Mesías. En este video quiero mostrar que los apócrifos son una aparición que dan cumplimiento a esta profecía en la vida de Jesús. Para esto, haré uso de lo que normalmente se reconoce en el ámbito profético como la ley de la doble referencia o cumplimiento profético múltiple. Escrito estaba por el profeta que la apariencia física de Jesús sería desfigurada. Isaías capítulo 52, versículos 14 y 15 dicen: Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado, eso verán, y lo que no habían oído, entenderán. Y es que no solo fue desfigurada la apariencia física de Jesús, sino también fue desfigurada su naturaleza, ocultándonos por siglos su verdadera misión. Estas revelaciones de los apócrifos han cerrado la boca de aquellos que quisieron mantener a su conveniencia la figura de Jesús como una religión más, tratando de impedir el despertar espiritual en nuestra era. Para mayor comprensión de esta profecía, veamos lo narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Cuando los magos se dirigen a Belén para honrar a Jesús como rey, el rey Herodes se turba al escuchar esta noticia y preguntando a los principales sacerdotes ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos confirmaron que nacería en Belén de Judea. Seguidamente, Herodes envía a los magos a Belén para que cuando encuentren a Jesús se lo hagan saber con el pretexto de rendirle también honra. Los magos se enteran que la verdadera intención de Herodes es matar a Jesús y por esta razón regresaron a sus tierras por otro camino. De la misma manera, José también es advertido de la intención de Herodes y junto con María llevan a Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta que Herodes muere. José regresa de Egipto a tierra de Israel y habitaron en Nazaret, dando de esta manera cumplimiento literal a dos profecías. La primera, de Egipto llamé a mi hijo, y la segunda es que él sería llamado Nazareno. Con una óptica libre de cualquier sesgo religioso podemos ver que la mayoría de estos libros apócrifos fueron ocultados y enterrados para su preservación en Egipto, apareciendo de manera sorprendente para mostrar el conocimiento oculto sobre Jesús, sacudiendo las bases de la religión judeo-cristiana y despertando a miles de personas para comprender que Jesús no es una religión, sino un verdadero avatar que trae consigo la verdad o conocimiento que trae la libertad al ser humano. La profecía de Egipto llamé a mi hijo no solo se cumple cuando José regresa de Egipto con Jesús y María,
en su doble referencia profética, se cumple con el descubrimiento de estos apócrifos. Tomaré ejemplos relevantes de cada apócrifo que nos muestran aspectos importantes de la naturaleza y dichos de Jesús para comprobar que desde Egipto surge la verdadera imagen de Jesús en cumplimiento de esta profecía. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Pedro fue descubierto durante el invierno de 1886 a 1887 en el sepulcro de un monje cristiano, Antigua Panópolis, en el Alto Egipto. Se destaca en el versículo 1 el verdadero significado del lavamiento de las manos por parte de Pilatos, y que más que acusarle por esta acción, fue un ejemplo a seguir, porque de haber sido imitada por Herodes y los jueces, Jesús no hubiese sido entregado a muerte. Así dice el texto. Pero dentro de los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes ni ninguno de sus jueces, y al no quererse ellos lavar, Pilatos se levantó. Y quien verdaderamente da la orden de entregar a Jesús es Herodes, siendo este el superior de Pilatos, y dice así: entonces el rey Herodes manda diciéndoles: ejecutad cuanto os acabo de mandar para que hagáis con él. En el Evangelio de Judas, manuscrito datado del siglo III, hallado en 1978 cerca de la localidad de Beni Mazar en Egipto, el cual fue autenticado y posteriormente anunciado por la revista National Geographic, encontramos que Judas no es el traidor que la religión nos ha presentado durante 2000 años, sino que es el íntimo amigo de Jesús, que planean y acuerdan la entrega con un beso, por las razones que presento en el video Judas, el aliado de Jesús. En el Evangelio de Tomás, considerado como parte del canon bíblico por algunos sectores del cristianismo primitivo, también descubierto en Egipto en la localidad de Nag Hammadi en el año 1945, junto a otros manuscritos, sorprendentemente se dedica a recopilar los dichos de Jesús en 143 sentencias, proverbios y parábolas. Ha sido interpretado por muchos estudiosos del Nuevo Testamento como una prueba a favor de la existencia del documento Q, es decir, la otra fuente sinóptica utilizada por Mateo y Lucas en la composición de sus obras literarias. En él encontramos particular y detalladamente como tema principal el matrimonio. Este apócrifo es modernamente famoso porque se ha dicho que es la primera fuente que sostiene la idea del matrimonio entre Jesús y María Magdalena, también sugerido por el evangelio que lleva su nombre. El Evangelio de Felipe, descubierto en el siglo XX en Nag Hammadi, Egipto, es un escrito gnóstico que entre sus muchos temas podemos resaltar en él algunos tales como que el sacrificio de los animales en la antigüedad, como los sacrificios actuales, son presentados a dioses creados por los hombres, porque Dios, a diferencia de los dioses impostores, no pide sacrificio de animales, de humanos ni de ninguna otra clase. Con todo lo anterior queda demostrado el gran papel que cumplió Egipto en la revelación de esta información sobre Jesús, que hasta ahora sale a la luz, ya que fue en Egipto en donde se encontró la gran mayoría de estos libros apócrifos. ¿Quién pensaría que el territorio enemigo, entre comillas, del pueblo de Dios, entre comillas, sería el encargado de revelar los más relevantes datos de la persona más importante que ha pisado el planeta Tierra? Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y puntos de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.